Este video va a cambiar totalmente la perspectiva de lo que crees sobre quiénes son tus guías espirituales. Así que si estás aquí es porque alguna vez has sentido la presencia de un ser superior en tu vida. O has tenido alguna experiencia que te haga sentir que no estás solo o sola en este universo. Y si no es así, no te preocupes, porque en este video te voy a explicar todo sobre qué son, cómo nos pueden ayudar y cómo puedes conectar con tus guías espirituales. Y además te compartiré algunos consejos para ayudarte a encontrar a tu propio guía espiritual. Así que quédate hasta el final. Comenzamos. Desde que nacemos traemos guías espirituales junto a nosotros y muchos de ellos son parte de tu familia álmica. Y ojo, no son espíritus de familiares que llegan junto a nosotros en la reencarnación, ya que están en otro tipo de dimensión. Excepto aquellos que se quedaron y no trascendieron y prefieren seguir sirviendo a la familia en esta dimensión, tiempo presente, como guardianes. Y quizás esto que acabo de decirles no les quedó muy claro, ¿cierto? Bueno, les explico con mayor detalle. Nuestros guías espirituales son seres que han trascendido aprendizajes importantes en sus vidas y gracias a ello han tenido la facultad de poder asistir a otros. Sin embargo, ellos siguen aprendiendo y tú sigues aprendiendo de ellos. Nuestra alma es la llama interna que registra cada experiencia de tus vidas y en cada vida que has tenido, en cada dimensión de tu existencia, creamos conexiones, acuerdos o lazos álmicos. Y a eso es lo que nos referimos con familia álmica. Y pueden estar durante muchas vidas. Y podemos llegar a reconocerlas, pero no necesariamente van a ser parte de tu familia presente, ya que también puede ser una pareja, amistades o hasta incluso tu propia mascota. Y cuando me refiero a aquellos que se quedaron, me refiero a aquellas personas de este tiempo que al trascender, en vez de pasar a reencarnar, decidieron quedarse en lo que se conoce como el astral, para seguir cuidando de su familia. Pero si quieres saber más sobre el tema de la reencarnación, te dejo este video que está por acá. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que sí. Los guías espirituales pueden haber sido parte de otras vidas o de otras dimensiones de origen. Y aquí es cuando entramos al quiebre de tus propias creencias. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuántas veces he escuchado que me dicen, Gonzalo, es que me dijeron a mí que mi guía espiritual es María Magdalena, o el Arcángel Miguel, o el propio Jesús. Y yo me quedo como, ok, es que nací en la fecha tanto y me corresponde el Arcángel Miguel, Gonzalo. Ok. Y no es así. En el mundo de los ángeles o digamos los seres de luz, siempre han estado al servicio de todos. No son exclusivos de cada persona. Cualquier persona puede acudir a ellos o conectarse con ellos. Por otra parte, cuando nos referimos a maestros ascendidos como Jesús o Melquisedec, entre otros, tampoco el contacto es exclusivamente de una sola persona. Eso es totalmente falso, porque están al servicio de todos y cualquier persona puede conectar con ellos. Entonces quitémonos la venda de los ojos y empieza a sentir lo que te acabo de decir. Porque para mí no es importante que tú me creas, es importante que escuches a tu corazón en todo esto que te voy a contar. Porque tiene que resonar en ti. Porque te voy a contar algo que me pasó con uno de mis guías en la época de mi adolescencia. Tenía alrededor de 16 años y me encontraba frente a una calle con mucho tráfico vehicular. Y justo en ese momento uno de mis maestros me dice, Gonzalo, cruza la calle. Y cuando me dice eso yo digo, ¿cómo voy a cruzar? Si están pasando un montón de vehículos, en cualquier momento van a matar. Entonces me quedé un poco en silencio y vuelve a aparecer esa voz. Gonzalo, cruza la calle. Y yo respondo, no. Entonces ahora vuelve a aparecer esa voz y me dice, ¿por qué no lo hiciste, Gonzalo? ¿Por qué no cruzaste la calle? Y yo respondo, porque no lo siento. Entonces se produce un momento de silencio y yo digo, a lo mejor cometí un error con no hacerlo. Y me responde mi maestro, muy bien, pasaste la prueba. Escuchaste a tu corazón antes que tu propia mente. Cualquiera en tu lugar hubiera elegido cruzar sin sentirlo. Porque a veces nuestra fe se ciega, quedándonos solo en la mente. Y esa fue una prueba para mí porque en realidad me dio a entender que tenía siempre que escuchar más a mi corazón que a mi propia mente. Esa era mi única verdad. Por eso siempre les incentivo a ustedes que cada video que ustedes vean sobre la parte espiritual o sobre cualquier cosa desconocida, primero siéntanla. Y si resuena con ustedes en ese momento, es perfecto. Pero si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo nací siendo vidente o clarividente, aunque no lo sabía, no sabía qué era, no sabía que tenía esa capacidad. Sin embargo, mi primer encuentro con mi maestro espiritual,
y para ponerlos en contexto, para mí mis maestros espirituales eran mis guías espirituales, me pasó a los 5 años de edad. Y recuerdo tan vivamente esa escena que se las puedo contar. Y siempre se los cuento a mis alumnos o alumnas que he tenido en mis cursos. Y es que me encontraba con mi abuelita en la casa y mi abuelita me dice: acompáñame porque vamos a ir a la feria, al mercadito, donde era el día de las verduras. Entonces me acuerdo que bajo por la escalera de mi casa y empiezo a subir una calle hacia arriba. Entonces empezamos a subir por esa calle hacia arriba y entre esa calle y el mercadito había una plaza, ¿ya? Donde empezamos a caminar. Y cuando empezamos a pasar por la plaza, yo me fijo que hay un árbol que se le están cayendo las hojas, y abajo de ese árbol había una banca hecha de cemento. Y yo me suelto de la mano de mi abuelita y me voy directamente a esa banca. Cuando estoy ahí, me siento en la banca y cierro los ojos. Y solo cerré los ojos para sentir las hojas que caían en mi cabeza. No sé por qué hice eso. No recuerdo por qué lo hice. Solamente quería sentir la sensación. Y cuando lo estoy haciendo, en ese momento siento que alguien se sienta al lado mío. Yo obviamente me asusté, abro los ojos y lo primero que veo al lado era un caballero vestido como si fuera un monje. Me queda mirando y sonríe. Y yo me asusto, obviamente, no estaba sonriendo igual que él. Yo me asusto y me levanto y voy corriendo hacia mi abuelita y le tomo el vestido y me quedo mirando al caballero y le digo a mi abuelita que mire hacia donde está el caballero. Sí, me decía: ¿qué quieres que vea, hijo? Me decía: ¿qué quieres que vea, hijo? Y yo le digo: ahí, al caballero, apuntando al caballero. Y me daba cuenta que ya no lo veía. Y para mí era extraño también, porque nunca me había pasado ese tipo de situación. Al momento de mirar hacia arriba, vuelvo a mirar hacia la banca y no estaba el caballero. Wow. Entonces, ok, seguimos caminando hacia arriba donde estaba ese mercadito. Y cuando llego arriba, al mercado, y mi abuelita estaba comprando unos tomates o algo así, en la esquina del mercadito estaba el mismo caballero mirándome. Y ahí empecé a tironear más el vestido de mi abuelita para decirle que estaba ese caballero ahí y que estaba mirándonos. Entonces mi abuela se voltea y me dice: ¿qué quieres que vea, hijo? Y no había nada. Y yo volteo nuevamente y no hay nada. Entonces, más extraño para mí era que desapareciera y apareciera. Era súper extraño para mí. En ese tiempo yo era hijo único y mis padres habían hecho un cuarto para mí, donde yo podía guardar mis juguetes. Mi abuelo era carpintero y me había hecho un baúl para guardar mis juguetes. Y yo no sé por qué acostumbraba a entrar a ese cuarto y encerrarme con llave. Entonces, volviendo a la escena con mi abuelita, el hecho de que apareciera y desapareciera este caballero, bueno, volvimos a la casa. Este era una especie de departamento en realidad. Y cuando entro a mi casa, entro al cuarto, cierro con llave, abro el baúl, saco los juguetes y empiezo a jugar con los juguetes. Y en ese momento que estoy dándole la espalda al baúl, se cierra el baúl. Así fuerte. Y en el momento que se cierra el baúl, yo me asusto, obviamente. Me giro, veo hacia el baúl y veo que este caballero está sentado arriba del baúl. Y al mismo tiempo me giro nuevamente al ver la puerta y estaba cerrada con llave. Entonces decía por dentro, decía: ¿cómo entró el caballero? ¿Y cómo estoy yo solo con él? Y me quedo paralizado en ese momento. Y este caballero me dice: tranquilo, Gonzalo, no pasa nada, yo solo vengo a hacerte recordar. Y en ese momento, cuando me dijo eso, hay pedazos que están cortados dentro de mi memoria. Y para mí eso fue un sueño. Prácticamente fue un sueño. Como que no existió. Entonces, claro, me fui a dormir. Y el otro día escucho la voz de mi mamá que me dice: Gonzalo, ven a desayunar. Se me levanto y al ir caminando hacia la cocina me encuentro a este caballero sentado en la mesa de la cocina. Y en ese momento yo entendí que esto solo podía verlo yo. Y en ese momento me acuerdo que él hacía esto. O sea, al momento de que yo quería decirle algo a mi mamá, él me hacía así. Y entendía obviamente que no tenía que decir nada.
Y ahí empezó toda la historia con este maestro, o este guía espiritual, que en realidad me enseñó mucho sobre la humanidad, sobre cómo somos como seres humanos, cómo nos comportamos también con cada una de las personas que tenemos en nuestra vida. Después apareció otro maestro, otro guía espiritual, que también me enseñó sobre el origen, la reencarnación, la existencia y todo eso de las dimensiones que se nos vuelve loco a ese entender. Para mí en ese entonces me lo enseñaron con pera y manzana y eso fue mucho más fácil para mí entenderlo. Pero una de las cosas que siempre me dijeron era que nunca podía decir nada. Todas las conversaciones que tuviera con ellos, simplemente no podía compartirlas con nadie. Y ahora de grande, ahora entiendo por qué realmente me decían eso. Porque si tú ves los casos de hoy día, tú ves muchos niños que están pasando por este tipo de experiencias. Y cuando expresan lo que están pasando, los padres muchas veces los llevan a psicólogos, a psiquiatras y los ponen a tomar pastillas y todo eso. Y obviamente cambia totalmente la perspectiva del niño con toda su capacidad que tiene en ese momento. Para mí fue una gran experiencia haber pasado esas situaciones con ellos. Cabe mencionar que estos maestros o guías espirituales eran humanos en otras vidas. Y a lo largo de mi vida también tuve guías terrenales. Tuve un guía terrenal que me enseñó esto de la sanación, que me enseñó la técnica del Reiki. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque fue quien me abrió la puerta a este mundo holístico y esotérico también, de saber sobre esto de la sanación. Y puedes saber qué es lo que era el Reiki. Y para mí en ese momento era como entrar en el mundo de Harry Potter, en un mundo mágico donde no sabía que existían este tipo de cosas. Y comprendí que los guías terrenales pueden estar en cualquier parte y ser de muchas formas. Y me refiero a que puede ser hasta un árbol. Aunque no lo crean, la naturaleza nos conoce tan bien que sabe perfectamente cómo somos. Sabe cuál es nuestra personalidad y qué tenemos que trabajar en nuestra vida, imagínate. Cualquier planta se puede conectar contigo y saber realmente quién eres. Un insecto como una mariposa, que simboliza la transformación, también podría ser un tipo de guía terrenal. Los animales también cuentan. Sin embargo, estos guías no necesariamente están toda la vida contigo, porque vas a encontrarte con guías terrenales que verás en un solo día o en unos segundos. Y bastarán esos segundos para haber entendido lo que estaba pasando en tu vida. Y será la respuesta que estabas esperando. Y siguiendo el ciclo de la reencarnación, podría llegar un momento en donde hasta tú te podrías convertir en el guía espiritual de alguien, aunque no lo creas. Con todos esos traumas que uno tiene, con todos esos problemas que uno tiene, va a llegar el momento donde vas a lograr sanar todo eso y vas a lograr pasar a esa transformación si es que tú lo deseas. Entonces, ¿cómo es posible llegar a conectarnos con nuestros guías espirituales, aunque no tenga ninguna capacidad o recién esté integrando esta información en mi vida? Y te digo esto porque más de alguno me puede decir, oye, es que tú, Gonzalo, tú ya los viste, ya puedes conectar con ellos. Pero independientemente de eso, mis propios guías me enseñaron que lo importante no es ver, sino sentir. Eso es lo más importante, más que verlos. Y por eso quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a contar ahora, porque les voy a compartir 8 señales que les van a ayudar a reconocer a sus guías espirituales. Pero ojo, porque dentro de estas 8 señales van a haber algunas que no tienen nada que ver con los guías espirituales. Y las puse en esta lista porque son cosas que también hemos escuchado en otra parte. Y espero que también disciernen de ello. Número 1. Encontrarse una pluma en el camino o en un espacio cerrado. Porque muchas veces no encontramos esta pluma en lugares que inexplicablemente te podría encontrar una pluma. No hay animales alrededor y justo está esa pluma ahí posada en alguna parte. Y frente a esta señal tú me podrías decir claramente que esto podría ser una señal de tu guía espiritual. O podrías decirme también que es un mensaje angelical, ¿cierto? Porque yo vinculo los ángeles con las plumas. Y ahí es donde me quiero detener. Porque ahí es tu creencia la que entra en juego. Porque si yo no creyera en ángeles y los vinculara con las plumas, esa pluma podría estar ahí todo el tiempo y yo no la podría ver tampoco. Y si la viera, la recogería y la botara en alguna parte. O la guardaría o cualquier otra cosa, pero no se me pasaría por la cabeza pensar que era una señal angelical. ¿Me comprenden a lo que estoy llegando? Si yo creo en los ángeles y los vinculo con los números, entonces esa sería mi señal, no las plumas. Ahora, ¿es una real señal? Claro que sí. ¿Podría ser una señal angelical? Claro que sí.
¿Entonces ellos serían mis guías espirituales? Claro que no, porque los guías espirituales están en cada etapa de tu vida contigo. Los arcángeles no están en cada etapa contigo, ya que están al servicio de todos y no son exclusivos de una sola persona. ¿Ok? Número 2. El parpadeo de una luz, ya sea de un foco o de una vela. Esta señal solo podría vincularla con un espíritu guardián que se encuentra contigo y te está tratando de decir algo. Sin embargo, tampoco me asegura que es parte de un guía espiritual. Número 3. Encontrar un mensaje dentro de una conversación. A veces puede pasar que estás en tu celular y por error ves una conversación antigua. Y justo la frase que está ahí en esa conversación calza perfectamente con lo que está pasando en tu vida. O estás hablando con alguien y justo en esa conversación aparece la respuesta que estabas esperando, sin haber preguntado nada. Y a lo mejor en ese momento estabas dándole un consejo y después terminaste diciendo, ese consejo también es para mí. Y el que haya logrado identificar eso también puede ser parte de tus guías. Pero también podría deberse a que cuando estamos con una apertura de conciencia más abierta, estamos más alerta a las señales que nos ocurren en nuestra vida. Y el estar alerta y pensando en encontrar esa respuesta, ya sea lo primero que se presente, lo voy a tomar como una respuesta. Pero como sabrán, la mayoría de nosotros funcionamos en piloto automático. Entonces no siempre estamos atentos a todas las señales. Y ahí es cuando entran los guías, para que identifiques la señal. Número 4. Encontrar un mensaje dentro de un libro. Esta señal podría realmente vincularla a los guías espirituales. Pero eso sí, si el mensaje que estás leyendo en ese libro es tan claro que se adapta al proceso que estás viviendo en tu vida. Porque si voy a tomar cualquier frase como una señal, me estoy cegando a lo que realmente es para mí. 5. Soñar con la respuesta que estás esperando. Esta señal sí se vincula muchas veces con tus guías, pero aquí también hay que hacer un paréntesis. Porque si dentro del sueño escuchas una voz que te dice cómo resolver algo, claramente de tus guías espirituales. Pero si dentro del sueño tú logras entender ese conflicto o ese problema que está pasando en tu vida por ti mismo, eso no es parte de tus guías espirituales. Simplemente es tu sabiduría hablando en tu interior. Y obviamente también es parte de tu apertura de conciencia, para que haya llegado a descifrar eso. 6. Pensamientos espontáneos que significan esa respuesta. Porque a veces podemos estar en medio de un problema y justo aparece esa solución o esa respuesta. Y puede venir de tus guías o puede venir de tu intuición. ¿Y cómo lo identifico? Fácil. Si la respuesta llega tan rápido que no alcanzaste a reflexionar sobre ello, y más encima no tienes conocimiento sobre esa respuesta o la experiencia para dar esa respuesta o para encontrar esa solución, eso es un mensaje de tus guías. Pero si la respuesta se tardó en dar, reflexionaste sobre eso o la pensaste para ordenar las ideas y dar ese consejo, y más encima tienes la experiencia o el conocimiento para dar esa respuesta, es parte de tu intuición. Y aunque te sorprende el resultado, es parte de tu sabiduría. 7. Sensaciones corporales. Vamos llegando a sentirnos protegidos en momentos o en casos particulares como un accidente o un proceso emocional fuerte en el que estemos pasando. Y a pesar de que en ese momento te sientes solo o sola y mandes toda la mierda, ellos siempre están ahí. Y aunque puedan o no puedan comprender el dolor que está pasando, ellos sí comprenden el proceso humano. Y es una sensación que te cobija realmente y te da la fuerza para seguir adelante. 8. Encontrarse con mensajes en tu camino o escuchar una canción en la radio. Encontrarnos con mensajes publicitarios puede ser algo muy común, hasta con nombres de calles. Y esto pueden atribuirse a mensajes de tus guías espirituales. Pero también podría ser parte de tu propia apertura de conciencia, el estar atento a esas señales. Todo depende de cómo esté tu mente en ese momento. Porque si no estás en ese momento pendiente de encontrar esa respuesta y justo aparece ese mensaje, eso te va a hacer un clic. Porque sabes que esa es la respuesta. Y claramente es un mensaje de tus guías. Pero si hablamos de las canciones de la radio, eso también podría ser parte de tus guías. Pero también lo vincularía a un espíritu guardián de tu familia, que quizás quiere que lo recuerdes. Y claro, esa canción aparece justo en el momento perfecto. Dicho esto, también deben saber que si no creo en los guías espirituales, obviamente también me va a pasar lo mismo que con los ángeles. Si no creo en ellos, no voy a tener ninguna señal de ellos. Si estás abierto o abierta a esta conexión, claramente vas a tener señales con ellos. Y ahí entra un trabajo interno de merecimiento también. Y me refiero a aquellas respuestas que pueden aparecer en tu mente como... ¿Cómo los guías se van a
voy a tener yo guías espirituales? Yo no merezco tener la guía de nadie. Ese tipo de pensamientos son los que tienes que resolver antes que todo. Y como les comenté en un principio, todos tenemos maestros espirituales, pero hay cosas que deberían saber que también son importantes. Y son 8 puntos importantes. Un guía espiritual, a pesar de estar en tu vida, no va a acercarse de la nada a tu vida, porque al igual que los ángeles son seres que respetan mucho el libre albedrío. Un guía espiritual puede estar en muchas etapas de tu vida, o puede quedarse toda tu vida, o puede llegar a cambiar de guía espiritual en tu vida. Existen guías espirituales que están ligados a una técnica de sanación y solo están presentes en ese espacio o instancia. ¿Los guías espirituales pueden ser parte de otros mundos? Sí, pueden ser parte de otros mundos o de otras dimensiones. Un guía espiritual no es un dios. Recuerda que ellos también vienen a aprender y tú también puedes aprender de ellos. ¿Un guía espiritual va a protegerte? No, si no se lo pides. Porque si tienes que pasar por un aprendizaje fuerte en tu vida, él no va a interferir en tu propia evolución. Él no va a interferir en ese aprendizaje, porque sabe que puede causar un desequilibrio en tu propia evolución espiritual y no estaría respetando tu libre albedrío. Un guía espiritual, a pesar de no estar en la misma dimensión o frecuencia en la que estamos nosotros, también tienen su propia personalidad. Pueden ser serios o pueden ser bromistas o pueden ser amorosos. Pero mi consejo es que no te crees una expectativa de cómo tendría que ser tu guía espiritual. Y un guía espiritual nunca te va a amenazar o ordenar o agasajar por querer que hagas algo en tu vida, controlando tus decisiones. Eso no es un guía espiritual, es un ser oscuro. Entonces, ya sabiendo esto, ya te puedo contar cómo puedes conectar con tu guía espiritual. La forma más fácil de poder conectar con tu guía espiritual es trabajando con la intención. Esa intención que viene desde el sentir, no desde la mente. Esa intención que te hace internamente confiar en que sabes que hay alguien que está escuchándote. La práctica de la meditación también podría ayudarte a estar más atento a esas señales o ser más consciente también a ellas. Pero si la meditación no es lo tuyo, yo te recomendaría que para poder conectar con tus guías espirituales lo hagas en momentos como el amanecer o el atardecer o entre las 11 y 12 de la noche, que son momentos perfectos para eso. Sin embargo, si quisieras profundizar aún más, teniendo un puente ya directo con tus guías, donde ahí ya no depende de horario ni momentos especiales, sino que cuando quieras vas a poder conectar con tus guías y recibir mensajes claros y detallados, eso se podría lograr mediante la canalización espiritual, que es algo que yo mismo enseño en mi propio diplomado de canalización espiritual. Y eso es algo totalmente diferente, porque entras en otro estado de conciencia. Y lo más gratificante es que no solo te llega la respuesta, también la sientes en tu interior. Y eso te conecta a un estado de plenitud. Ahora también me preguntan si es necesario tener un lugar o crear un espacio para tus guías espirituales. Y la respuesta es simple. Hazlo si tú lo sientes. Porque puede ser que al principio no sientas hacer un lugar para tu guía espiritual. Y después más adelante empiezas a tener esa intención de poder crear un espacio para ellos. Sin embargo, siempre recuerdo un mensaje de un guía espiritual que tuve hace mucho tiempo, pero me quedó muy bien grabado. Y es que me dijo: Gonzalo, no necesito que me endioses o me veneres. Yo vengo a aprender igual que tú. Simplemente veme como un hermano mayor que ha tenido muchas experiencias por las cuales ha podido tener esta sabiduría. Y ahora está en otra etapa de su existencia. Y eso me quedó muy grabado. Pero si quisiera poner un espacio para ellos, para mis guías espirituales, podría recomendarte poner alguna plantita o una flor fresca, algo que me recuerde la gratitud que tengo hacia ellos. Ahora bien, digo ellos, pero en realidad cuando tú te conectas con maestros espirituales y están en otra dimensión, que como les dije pueden ser de otros mundos, pueden ser de sexo masculino, femenino, andrógeno, o simplemente no tener ningún sexo. Puede pasar eso. Pero podría poner también ahí un cuarzo. No cualquier cuarzo. Un cuarzo canalizador, que sería este que está acá. Por ejemplo, este puede ser un cuarzo ideal. Cuarzo canalizador. ¿Por qué se llama cuarzo canalizador? Porque en esta cara que está acá, esta cara tiene 7 vértices. Y ahí tú puedes diferenciar cuando es un cuarzo canalizador o no. Y este cuarzo sí me podría ayudar perfectamente a conectar con mi guía espiritual. En una meditación, por ejemplo. Eso pondría ahí. Pero hay algo más que pondría en ese lugar.
pondría un cuaderno. Y en ese cuaderno estaría todo un registro de todas las cosas que he aprendido en mi vida, de todos esos momentos dolorosos, donde aprendí también, de todos mis errores y también mis logros. Y también estaría en ese cuaderno una descripción mía, de quién soy, por si alguna vez me olvido de mí mismo, esto actúe como un recordatorio de mi existencia. Porque a veces nos pasa eso. Nos pasa que le damos el poder a los demás sobre uno mismo y te olvidas de quién eres. A veces necesitamos de un recordatorio. ¿Y quién mejor que tu propia persona el que decida eso? Tú sabes perfectamente quién eres. Nadie te puede decir quién eres. Solo tú. Y pronto voy a hacer una meditación para ayudarte a conectar aún más con tus guías espirituales. Y te la voy a dejar aquí arriba o abajo en los comentarios. Pero si quieres profundizar aún más sobre cómo despertar esa intuición y tener la imagen más clara de todas estas señales, te invito a ver este video, que sin duda te va a servir para todo lo que viene. Gracias por ver este video y gracias por compartir. Yo soy Gonzalo Barrera. Nos vemos.